Gloria a Dios, amados hermanos, la paz del Señor, amén. Aquí es la hermana Marta. Hoy es día 25 de agosto de 2025. Amados hermanos, voy a traer el arrebatamiento con bases bíblicas para sanar algunas dudas que algunos hermanos tienen presentado. La palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón y nosotros decimos, va a haber el rápido, entonces vamos a raptar. Eso es una conclusión humana, no está escrito la palabra rápido en la Biblia, ¿ya? No es bíblico la palabra rápido, no está esa palabra ahí. Lo que está escrito es que Él dice que vendrá como ladrón, entonces todos asocian que cuando Él venga como ladrón, va a nos raptar, ¿ya? Pero si nosotros analizarmos bien, por ejemplo, de acuerdo con Apocalipsis 3:3, vemos que el texto cambia de sentido cuando analizamos sobre esto. Gloria a Dios, aleluya. Vamos de a poquito analizando versículo por versículo. Nosotros vemos que el ladrón viene a las escondidas, ¿no es? Nosotros vemos que el Señor habla en una parábola diciendo que el padre de familia que no vela, ¿no? El ladrón viene y lo sorprende cuando ven, ¿no? Entonces lo deja sorprendido. Entonces, ¿a quién va a sorprender el ladrón cuando venga? Cuando venga el Señor como ladrón, ¿a quién va a sorprender? A los que no se prepararon, a los que no vigilaron, como está escrito en Apocalipsis 3:3, porque ahí dice que a los que no vigilan, Él vendrá como ladrón. Entonces, dejará sorprendido los que no vigilaron, porque estes que no vigilaron, dice Apocalipsis 3, no sabrán la hora, ni el día que viene el ladrón, porque no están vigilantes. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros vemos esa mención del ladrón que viene a las escondidas, al contrario del arrebatamiento que todo ojo verá. Entonces el ladrón no viene a la escondida. Y el arrebatamiento, ¿cómo será? Todo ojo verá. Entonces un evento no tiene nada que ver con el otro evento. ¿Ya? ¿El Señor vendrá 2 veces? No hay base bíblica para esto. El Señor Jesús no vendrá 2 veces. No estoy afirmando esto porque no puedo afirmar cosa que no está escrita. ¿Ya? Estoy hablando de los eventos como pasarán. Y eso existe afirmación bíblica para esto. Apocalipsis 16, 15 al 16 dice: Eis que vengo como ladrón, bienaventurado el que vigila y guarda sus vestes para que no ande desnudo y no vea su desnudez. O sea, la desnudez está relacionada con pecado. Al que no peca, al que guarda sus vestes, o sea, guarda la santidad, estos bienaventurado porque son vigilantes, ¿ya? Entonces, como están vigilando, cuando el ladrón venga no va a sorprenderlos, ¿ya? Ellos os congregarán en un lugar, mira que nada que ver el próximo versículo, porque dice, yo vengo como ladrón, y después dice, ellos congregarán en un lugar que en hebraico se llama Armagedón, o sea, está hablando de 2 eventos distintos. ¿Por qué? Porque está hablando que congregarán en un lugar. Armagedón está nos diciendo que es el tiempo del fin, anunciando la guerra de Armagedón. Pero él está diciendo, ellos congregarán, está diciendo ellos ¿quién? Los que vigilan, congregarán. ¿Y qué es congregar? En hebraico, congregar vindo del verbo leitikael, que significa reunir-se. Entonces, cuando Él venga como ladrón, reunirá em um lugar
El término está relacionado, el término de congregar está relacionado a lecabetes, que significa juntar o reunir. Entonces usted ve que cuando él ven como ladrón, él va a sacar los que vigilaron, los que guardaron sus vestes, que están en santidad, y los reunirán en un determinado lugar. Entonces eso se refiere a reunir. También existe substantivo en hebraico como keilah o edad, que significa comunidad o congregación. Entonces reunirán en una congregación, para ser uno con él. ¿Ya? Entonces él empezará en el rapto, que nosotros chamamos, no es bíblico esa palabra, pero chamamos de rapto cuando él venga como ladrón. Entonces, cuando acontezca esto, él reunirá a su pueblo en un determinado lugar para ir reuniendo todos para tornarse uno y después llevarlo a la transformación. Y entonces pasaremos a ser uno con él, la esposa. Gloria a Dios. La palabra, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver en 1 de Tesalonicenses 4, 15, 17, que dice: Dicemos vos, pues, isto por la palabra, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda del Senhor, del modo alguno precederemos los que dormen. Para la vinda, ¿cuándo será la vinda? La vinda, el Apocalipsis dice claramente, Pablo dice claramente, es en el sonar de la última trompeta, en la séptima trompeta. En la última, después de la gran tribulación. No es en la séptima trompeta de la fiesta que ahora en septiembre parece en ese próximo tiempo. Israel hace una fiesta y toca 7 trompetas para empezar a anunciar al pueblo que ya tiene que hacer la preparación. El Señor a la iglesia en este momento está diciendo: haga la preparación, haga la preparación, haga la preparación. Yo ya vengo. El tiempo se acaba, haga la preparación. Entonces la preparación es el arrepentimiento, el ayuno, la oración constante, la purificación de la mente, del corazón. Es la circuncisión del corazón, que es un corazón circuncidado, un corazón para el Señor, voltado para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amado, él dice: los que ficarmos vivos para la vinda del Señor de las nubes es después de la gran tribulación. Entonces ese versículo está hablando del final de la gran tribulación. Ahí Juan completa y dice así: de modo alguno procederemos los que dormen. De modo alguno, hermanos, iremos antes de la gran tribulación, si la resurrección de los muertos es después de la gran tribulación. Pablo dice: iremos, no procederemos a los que duermen, los que murieron, a resurrección. Cuando resuciten ellos, nosotros vamos. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo. Porque el Señor mismo descerá del cielo con grande brado. O sea, voz del arcángel, son de la trompeta. Entonces ahí sonará la trompeta. Pablo está diciendo: al son de la trompeta de Dios. ¿Cuál son? De la última trompeta. Entonces los que duermen en Cristo resucitarán primero. Ellos resucitan y a seguir, a la par, a lo paso. Resucitaron, empezó ellos a resucitar y a subir. Nosotros empezamos a subir también. Porque va a ser en un evento. Ellos no van ahí, después va a pasar un determinado tiempo. No, van a un evento para tornar un solo con el Señor. Gloria a Dios, aleluyas.
Entonces, usted ve que los que foram guardados antes da gran tribulação porque vigilaram, já? Então foram guardados e os outros passaram aí por la gran tribulação. É a interpretação lendo estes versículos, vários estudos, é o que compreendo. ¿Por que quedarán gente en la gran tribulación? De ser que no queda gente en la gran tribulación, yo te pregunto, ¿por qué necesitaría entonces que dos testigos predicasen arrepentimiento en la gran tribulación si no hubiera más personas para guardar y resgatar? ¿Ya? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados, y ahí él dice que unos quedarán en la gran tribulación, donde unos morirán y otros quedarán vivos, ¿ya? Por eso él hace esta observación, y él dice así, los que quedarán vivos. ¿Quién quedará vivo? Quem quedará vivo son todos los que fueron guardados, y todos que aún están en el mundo, aún que no foram resgatados, foram levados para determinados abrigos e foram guardados. ¿Por quê? Porque alguns resistirão. ¿Ya? Glória a Deus, aleluia. Pero vamos analisar em hebraico o que significa arrebatamento. Pode ser traduzido como, em hebraico, nitzá, pode ser traduzido como arrebatamento o resurrección. Entonces, en hebraico, nitzá es arrebatamiento y resurrección. Es los dos eventos en uno. La misma palabra dice el significado. Voy a leerlo de nuevo. En hebraico, la palabra arrebatamiento, la palabra nitzá, es traducida como arrebatamiento y resurrección. ¿Ve? Entonces la palabra arrebatamiento está ligada à ressurreição do último dia. Em hebraico mostra que nitzá significa arrebatamento e ressurreição, porque na verdade, estaremos salindo de uma vida mortal para uma vida eterna. Então seremos transformados. Vamos sair desta muerte que nós vivemos, morremos, temos tempo de vida, por isso. E vamos ser agora transformados e ter essa vida eterna. Então, os vivos serão transformados. Então, nesse sentido também, em corpo eterno, vamos ser transformados. De la muerte para a vida eterna. Em hebraico, arrebatamento ou ressurreição significa a recepção também. Então, arrebatamento em hebraico significa também uma recepção. Ele vai nos receber aí. Y va a recibir a todos. Entonces está hablando de recibir en el cielo el arrebatamiento. Y el rápido que nosotros decimos rápido es algo que guarda, es algo que reúne en un lugar, ¿ya? Y el arrebatamiento es algo que él recibe ahí a todos. Gloria a Dios, aleluya. Em um contexto místico ou em Cábala, não? Significa recepção de fases, usando para buenas venidas ou recepção. Se refere ao saguán ou área de recepção de um hotel ou edifício. Em Cábala, en lobby, la palabra lobby, ¿no? Significa recepción, significa una integración y un acogimiento. Se refiere también a ascensión. Una recepción está relacionada con la recepción de las bodas, las mesas preparadas. ¿Ya? Te ve que todo el significado tem uma sintonia.
Ascensión, el arrebatamiento en el contexto espiritual, una ascensión. Ascensión es el acto de subir. Apocalipsis 1:7 diz: Eis que vengo con las nubes y todo ojo verá, hasta mismo los que traspasaron y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él. Segundo de Tesalonicenses, todo ojo verá. Como ladrón, no. El ladrón va en su casa y usted lo ve. Si usted no ve al ladrón, usted no deja el ladrón robar su casa. Es muy obvio la explicación y los significados de cómo habla la palabra del Señor. Segundo de Tesalonicenses 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor, ni el cielo, ni las nubes, no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Está hablando del anticristo. Entonces, el arrebatamiento, cuando él venga en las nubes, él no vendrá sin que antes el hijo de perdición gobierne. ¿Ya? O cual se opone e se levanta contra todo que chama de Deus o objeto de culto. Tanto é que ele se assentará no templo de Deus, como Deus haciendo passar por Deus. Glória a Deus, aleluia. E el rapto não acontecerá também antes que se presente el anticristo. Quando nós, a igreja, vea e compreenda, aí ele vai. Pero que iglesia? La que vigila, porque la que vigila es la que ve. La iglesia que no está, que está con los ojos cerrados, no sabrá quién es el anticristo, porque está totalmente con los ojos cerrados. Entonces no se engañe, si usted es la persona que está con los ojos cerrados y no comprende determinadas cosas, ¿cómo va a ver quién es el anticristo? Si tampoco manifiesta voluntad para saber sobre estas cosas. Amén. La palabra de Dios y los anuncios del Señor en este último tiempo no tiene que te dar miedo. Tiene que prepararnos más. Gloria a Dios, aleluyas. Em 1 de Tesalonicenses 5:21 diz: analisai todo, mas pon a prova, ou então retenga lo bueno. Analisar ou poner a prueba é lo mismo. E retenga lo bueno. Juan 5:28 al 29 diz: não vos admireis desto, porque ven la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Pero cuando saldrán, cuando oír su voz, cuando oirán sus voz, cuando él suene la voz como de trompeta. Cuando él venga en las nubes, ¿qué él va a hacer? Con voz de arcángel, con grande brado, con grande voz de arcángel, sonido de trompeta de Dios. Y ahí los muertos resucitarán, porque todos oirán su voz. Apocalipse 24, 5. Entonces vi unos tronos al que se assentaram sobre ellos fueron dado poder de juzgar. Vi las almas, los tronos, ¿no? Las sillas. Y a los que assentaram sobre ellos fueron dado facultad de juzgar. Y vi las almas de aquellos que fueron degollados por causa del testimonio de Jesús, de la palabra, y que no adoraron la bestia ni su imagen. Y no recibieron señal ni la frente ni en sus manos, y revivieron, porque ellos fueron muertos, fueron degollados en ese tiempo de gran tribulación, cuando estaba la bestia ahí, el anticristo. Fueron muertos, fueron perseguidos y muertos. Y ahí
En el 5, mas los otros muertos no revivirão. Los muertos que no son para salvación no revivirán en ese tiempo que los muertos que son para salvación van a revivir. ¿Ya? Ellos quedarán muertos ahí todavía. Ellos solamente abrirán los ojos, porque hasta los que traspasaron a Cristo verán que Él viene, pero ellos volverán al sueño. Ya, ellos no levantarán de ahí, ellos abrirán los ojos y verán, pero no levantarán. Ellos quedarán muertos hasta que completen 1000 años y llegue su juzgamento, porque ellos son para condenación. ¿Ya? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esta es la primera resurrección, dice Apocalipsis Juan. Ahora vamos a ver lo que habla 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿ve? Repitiendo el versículo de Apocalipsis, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué los que hayan quedado? Porque quedó de la gran tribulación vivos. ¿Ya? Por eso hace esa referencia. Los que hayan quedado. Porque serán perseguidos, pero quedarán personas de la gran tribulación y vivos aún cuando termine ese tiempo y el Señor venga. ¿Ya? Y los que quedaron también son los que fueron guardados, también son los que quedaron vivos en ese tiempo. Continuando, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, porque el Señor mismo con voz de trompeta de Dios. Por eso habla en Tesalonicenses que escucharán la voz de Él, al son da voz de Él resucitarán, porque Él hablará, será como una voz de trompeta. ¿Por qué será? Porque todo el mundo escuchará, será una voz fuerte, no es una trompeta, todos escuchan la voz de Él también. Entonces Pablo está mencionando aquí que esta es la última trompeta, la séptima, y ahí acabó, no hay más trompeta para sonar. Mateo 16, 27 y 28 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces retribuirá a cada uno según su obra. En verdad los digo, algunos de los que aquí están, de modo ninguno probarán la muerte hasta que vean venir el Hijo del Hombre en su reino. ¿Ve? Resalta que algunos no probarán la muerte hasta que venga. Ahora vamos a entender la persecución. ¿Pasaremos por persecución? Vamos a ver. Mateo 5, del 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperam y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así perseguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Escucha, el propio Jesús está hablando que seremos perseguidos. Entonces, afirmar que la iglesia no pasa por persecución y que va a haber un arrebatamiento así gratuitamente
es afirmar que estamos siendo mayores que nuestro propio Señor. Y el siervo no es mayor que nuestro Señor. Entonces los pastores que hablan, predican arrebatamiento, como si todos los hermanos que estén sentados en el banco, sin hacer nada, sin una purificación, sin una preparación, y el Señor simplemente por decir, ay, que yo soy de Jesús y voy a la iglesia, va a ser salvo. Y el Señor va a venir y no va a pasar por ninguna tribulación. Eso es mentir. Gloria a Dios, aleluyas. Juan 16:33, tengo vos dicho estas cosas, para que en mí tengáis paz. Del mundo tendréis tribulaciones, mas ten buen ánimo, yo vencí el mundo. Filipenses 1:29, pues vos fue concedido por amor de Cristo no somente creer en él, mas también padecer por él. Mateo 24, 29, 31. Luego, después de la tribulación de aquellos días. Entonces está nos afirmando que pasaremos por una tribulación de aquellos días. Una tribulación. Los que están vigilantes no pasarán por la gran tribulación. Solamente los que son imprudentes y no vigilaron y no cambiaron sus vestimentas. Entonces no serán guardados, repitiendo. Gloria a Dios, aleluyas. Después de la tribulación de aquellos días, estamos diciendo un tiempo, que pasaremos por una tribulación, un determinado tiempo, algo que va a venir en intensidad, pero poca. Entonces ahí ele anuncia um evento que é o sol escurecendo, a luna não dará su luz, as estrelas empezarão a cair, os poderes del cielo se abalarão e ele enviará sus ángeles com clamor de trombeta. Aqui são sus ángeles que ele envia, já? Sus ángeles que ele está enviando com voz de trombeta. Não é ele. No final es él en su propia voz, en la voz de la trompeta de Dios, porque va a ser su voz la trompeta la última. Este evento que está hablando aquí, específicamente porque Mateo 24 es muy completo y habla de todos los tiempos ahí, habla de los 3 tiempos, habla del principio de dolor, habla de la tribulación y en el versículo parece que 21, no sé, habla de la gran tribulación, pero escucha algo, mira, aquí está anunciando, él enviará, después de la tribulación de aquellos días, después de 3 años y medio, primeros 3 años y medio de la semana de Daniel, él envía sus ángeles con voz de trompeta. Pasada la gran tribulación, Apocalipsis, déjame volver aquí, él mismo es la voz de trompeta. Tengo que volver mucho aquí. Entre 1 de Tesalonicenses 4:15 el 16, porque el Señor mismo descerá del cielo con voz de arcángel al son de la trompeta de Dios. Es la última trompeta. ¿Están compreendendo los versículos? Entonces vamos a continuar en Mateos 24, que dice que Él enviará sus ángeles en el medio de la tribulación, de los 7 años, ¿ya? De la semana de Daniel al medio, después que pasó la tribulación son 3 años y medio. Lo que antecede los 7 años de la semana de Daniel son los principios de dolores. El COVID fue el principio de dolor, ¿ya? Y todo lo que sucedió, los eventos antecedentes a eso, los principios de dolores. Después entramos en la tribulación, 3 años y medio.
el último 3 años y medio, gran tribulación. Entonces, al medio ahí, Él manda sus ángeles. ¿Para qué? Vamos a analizar. Con voz de trombeta. ¿Y qué harán? Juntarán los escogidos, que yo dije, desde los 4 ventos, de una a otra extremidad. Entonces, es el acto de ¿qué? Que está en hebraico aquí. De ajuntar. De juntar. Vou ler de nuevo. En hebraico, congregar, ¿ya? En relación a Apocalipse 15, 16, 15, que habla que es que vengo como ladrón. Y Él nos dice en el 16, y congregarán en un lugar. Usarán congregar en un lugar. Entonces, congregar en hebraico significa reunir, juntar, reunir-se. Mateus 24, 31. Y Él enviará sus ángeles con voz de trombeta, los cuales ajuntarán los escogidos desde un vento a otro. ¿Ya? Gloria a Dios, aleluya. Mateo 25, 31. Cuando pues vier el Hijo del Hombre en su gloria, todos los ángeles con él, entonces asentará en el trono de la gloria. Aquí Él está mandando los ángeles, Él está enviando, Él no está veniendo con ellos. Pero en Mateo 25, 31 está diciendo, cuando pues Él venga en su gloria, todos los ángeles van a venir con Él. Él no va a enviar a alguien. ¿Ya? Entonces la palabra ella habla. No necesitamos predicar o dizer coisas porque ella própria é uma predicação. Não necessitamos poner palavra aqui. Ela se explica sola. É só poner atenção em cada palavrita. Lucas 24, 46 e 47. E dije-lhe, assim está escrito que Cristo padecesse y al tercer día resucitase de los muertos. Tercer día. El Señor respeta la regla. ¿Ya? La regla de los 3. ¿Ya? Usted ve 3 años y medio primero, 3 años y medio segundo. ¿Ya? El último día es en el número 3. Entonces vamos a ver. Y vi las almas de aquellos que fueron degollados por... Espérame. Disculpa, cambié el versículo. Así está escrito que Cristo padecese al tercer día, resurgisse de entre los muertos, y en su nombre se predicase arrepentimiento para remisión de los pecados de todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces ahí, desde cuando Él resucita, el evangelio es predicado todo ese tiempo. Pero vamos en Apocalipsis 20, número 4, 6, dice: Entonces vi unos tronos, y a los que asentaron fue dado poder para juzgar, y vi las almas de aquellos que fueron degollados a causa del testimonio de la palabra, y que no adoraron la bestia ni la imagen, y no recibieron la señal en su frente y revivieron. Reinaron con Cristo por 1000 años. Gloria a Dios. Mateo 20, 16. Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, ¿por qué los últimos son los primeros y los primeros son los últimos? Hay una correlación aquí con la resurrección en relación a esto, que los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. Nosotros aquí, por estarmos vivos, seríamos entonces los primeros, ¿no?
nesta orden de arrebatamento porque estamos aquí. Pero el Señor coloca primero los que murieron y enseguida nosotros por último. Pero hay una relación también de este versículo con los 144,000 y con la manifestación de los 144,000, porque ellos serán los primeros como primicia a ser llevado, presentado en el altar del Señor como primicia. Muchos entenderán que esto es un arrebatamento, pero no es. Son ellos yendo, siendo presentados, ellos vuelven para la gran tribulación porque trabajarán de la gran tribulación, entonces serán los últimos. Entonces estos últimos que trabajarán de la gran tribulación, ellos son los primeros. Los últimos, ellos serán primeros. Amén. Y los primeros, ellos que son primeros, a presentarse delante del Señor, serán los últimos. Nesse tiempo acá en la tierra. ¿Ya? Porque ellos tienen que hacer completar la obra aquí toda para después, porque ellos pasarán por muerte. Cuando complete su trabajo, morirán y ahí estarán con el Señor, pero por eso serán últimos de todos. De todos. Amém? Compreendeu? 1 de Coríntios 15, 51, 53. Eis aqui vos digo um mistério, não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, abrir e cerrar de ojos, al som de la última trompeta. Porque la trompeta sonará. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados a la vez. ¿Ya? Ellos serán primeros, pero después nosotros por último, pero estaremos juntos. Será un evento todo junto. Porque es necesario que esto que es incorruptible se vista de incorruptibilidad y que esto que es mortal se revista de inmortalidad. Apocalipsis 11:17. Y cuando acabaren su testimonio, la bestia que sube al abismo les hará guerra y los vencerá y los matará. Entonces, esa es la función de los 144,000. Cuando termine su trabajo, morirán. Entonces serán los últimos. Pero fueron los primeros. ¿Ya? Apocalipsis 11, del 12 al 13. Y oíron una voz del cielo que decía, subí acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y tocó el 7º ángel su trompeta, y hubo gran voces que dijeron, el reino del mundo pasó a ser de su Señor. Entonces, ¿usted entendió ahora? Ellos, ahora en el último punto, la bestia hace guerra con ellos mueren, una voz dice a ellos, sube acá, ellos suben en la resurrección porque murieron, ya los 144,000, ellos murieron, terminó su trabajo, murieron. La voz dice sube acá, y cuando la voz dice sube acá, suena la 7ª trompeta y los vivos son arrebatados con ellos. Porque nadie, Pablo dijo, nadie antecederá, saldrá delante de nadie. Ojo, Pablo dijo esto. No se engañen, hermanos. Y en el 18, iránse en la verdad a las naciones, entonces vino tu ira. Entonces ahí verá tu ira. Cuando dicen, la gran tribulación es la ira de Dios. No, el versículo es muy claro. La ira viene después de la sonar de la última trompeta,
después que hubo la resurrección y fuimos todos transformados los vivos también y subimos. Y ahí ven la ira, porque Texanolicense dice que nosotros no somos para la ira, pero atribulados sí. Muchos pasarán por la tribulación y la gran tribulación para ser purificados, para ser salvos. Entonces, Apocalipsis 16, 18. Y hubo relámpagos y voces y trovones. Hubo también un gran terremoto, de lo cual hubo desde el que há hombre sobre la tierra. Apocalipsis 6, 18. Hubo relámpagos, trovones, hubo también gran terremoto. Estoy repitiendo, amados. Es 6, 12. Apocalipsis 6, 12. Y vi abrir el sello y hubo un gran terremoto. El sol se tornó negro como saco de silicio. Apocalipsis 6, 17. Porque he vindo el gran día de la ira del Señor. Entonces abrió el sexto sello y declaró que la ira del Señor es venido. ¿Quién podrá subsistir? Entonces, como no hay nadie puede subsistir la ira del Señor, no quedará nadie que es para salvación ni la ira, porque no subsistirá, no resistirá. ¿Ya? Mateo 24, el 29. Yo ya leí esto, pero ahí habla del arrebatamiento en el final de la gran tribulación, después de esto la ira. Entonces el evento ocurre después del final de 3 años y medio de la semana de Daniel. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del evento que acontece en el mitad de la semana. Apocalipsis antes de la gran tribulación, de lo que nosotros llamamos de rapto, de lo que nosotros llamamos de la huida de la mujer o de guardar la mujer, la iglesia. Apocalipsis 12, 14, 17. Y fueron dadas a la mujer as 2 grandes alas, ¿no? A las 2 alas del grande águila, para que volase para el desierto a su lugar, entonces un lugar preparado. Donde es sustentada, ella comerá. Entonces ella no estará en cuerpo celestial, estará en cuerpo de carne. Por 3 años y medio estará guardada ahí, fuera de la vista de la serpiente, fuera de la vista del anticristo. El anticristo estará manifestando aquí. Entonces el dragón, que es el anticristo, iró contra la mujer porque no encontró la iglesia, los santos, los que fueron preparados, no encontró. Entonces fue a hacer guerra a los hijos de ella, a sus descendientes, los que quedaron, los 144,000, los restantes, que son de Cristo, pero están ahí todavía para la purificación. Y fueron a hacer guerra a los hijos y a los que guardan el mandamiento. ¿Quién guarda el mandamiento? Los 144,000, los 2 testigos. No entanto, Apocalipsis mismo habla de los 2 testigos, Apocalipsis 14, 7, y habla que ellos son los que guardan los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 12, 14 dice, y fueron dadas a la mujer las 2 alas de águila. Dios mío, ¿por qué vuelvo los versículos? Gloria a Dios, aleluya. Estoy mirando mal, parece hoy. Apocalipsis 14, de 1 adelante. Y miré, eis que el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que traían en la frente escritos sus nombres. En la frente, el nombre del Padre. Esos son los que no se contaminaron con mujeres porque son virgen. Esos son los que siguen el Cordero a donde va porque son cristianos. Por eso siguen a Cristo. El Cordero es Cristo. No son seguidores de Cristo. Son judíos seguidores de Cristo. Ponga atención a las palabras, porque después preguntan cosas que ya fue hablada. Son judíos. Es lo que está escrito en la palabra, es lo que está escrito. No podemos
cambiarla. Son judíos, son seguidores de Cristo, son de las tribus que están esparcidas por todas las naciones. Vivieron como gentiles, no sabían que eran de las tribus de Israel, no sabían que eran. Pero ahora saben. Gloria a Dios, aleluya. En el 6 dice, y vi otro ángel volando por el cielo y tenía el evangelio del Eterno para proclamar a los habitantes sobre la tierra y a toda nación, lengua y pueblo, diciendo en gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque es llegada la hora del juicio. No está hablando de la ira, está hablando del juicio. El juicio es la gran tribulación. Es llegado la gloria del juicio. Y adorai a aquellos que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes del agua. Seguiu entonces el tercer ángel diciendo con gran voz, si alguien adora a la bestia, entonces está anunciando que vamos a entrar en el tiempo de la bestia. Y a su imagen recibe su señal. Cuando entremos en la gran tribulación, ella va a obligar que ponga la señal. Entonces está hablando a los que quedarán en la gran tribulación. Que recibe señal en la frente y en la mano, también el tal beberá de la ira de Dios. Que se haya preparado sin mistura. En el cálice de su ira, será atormentado por el fuego y todo. Entonces usted ve que la iglesia es guardada la mitad de la semana. Y en Apocalipsis 14 nos habla de los hijos de la mujer o el remanente que empieza su ministerio predicando el evangelio del Eterno en el tiempo que nadie puede poner la marca si quieren ser salvos. Apocalipsis 2:7. Quien tiene oídos, oiga el que el Espíritu dice a la iglesia. Al que vencer, dale de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Señor ya había hablado que iba a guardar en el paraíso, en el jardín del Edén. Y el Jesús mismo habla sobre esto cuando Él habla con el ladrón que pidió para ser salvo. Él dijo, hoy mismo estará en el paraíso. Lo guardó ahí en el paraíso. El jardín del Edén en el paraíso. Apocalipsis 2:7. Quien tenga oídos, oiga el que el Espíritu dice a la iglesia. Al que vencer, dale de comer de la vida. Meu Dios, Dios amado, ¿cómo vuelvo? Estoy mal para leer hoy. Lucas 23:42. Entonces dijo Jesús, acuérdate de mí cuando entrares en el... Ahí está hablando del ladrón. Cuando entrares en el reino de Dios, en tu reino. Respondió Jesús, en verdad te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso. Mateo 6:10, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en la tierra en el cielo. Ahora, amados hermanos, en relación a los, en relación para comprender, para que si usted quiere comprender cómo serán estas cosas, el Señor dejó 3 ejemplos. ¿No? Dejó, por ejemplo, en 2 Reyes 2:11, 15, que habla de Elías, cuando Elías subió. El Señor dejó un ejemplo de Elías para los 144,000, cómo serán llevados los 144,000 de la misma forma. ¿Ya? E yendo caminhando e conversando, eis que el carro de fuego e caballos de fuego los separó uno del otro, y Elías subiu em um redemoinho. Vendo los hijos de los profetas que estaban de frente en Jericó, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces, amados, en relación a los 144,000, los 2 testigos, el espíritu de profecía que reposó sobre Eliseo, reposó sobre Juan, reposará sobre los 144,000, los profetas del último tiempo. ¿Ya? Ahora, esos son los que son como Elías. Ahora Enoch es otro ejemplo. Hebreos 11:5. Por fe fue trasladado
para não ver morte. Los que não veem morte vão ser trasladados, já? Vão ser trasladados para não ver morte, como Enoque não viu morte. Los prudentes serão trasladados a um lugar. Por isso, Apocalipse 12 diz que a mulher será levada em alas de águila a um lugar. Será trasladada a um determinado lugar. Já? Isso será o rápido. Porque o rápido, quando rapta alguém, lo lleva e guarda em um determinado lugar hasta o resgate. Não é? Então, assim serão os vivos, para não ver morte, serão trasladados. E aí diz, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação alcançou testemunho para agradar a Deus. Todos que agradam a Deus e estão vivos não passarão por la gran tribulação, serão trasladados a um lugar e serão guardados. ¿Ya? De novo, outra confirmação. Agora, los como Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Deuteronomios 34, 5 al 7. Assim, Moisés, servo del Senhor, morreu. Ele passou por muerte. Pero ¿qué pasó con él después? Conforme dicho del Senhor, tenía Moisés 120 anos quando morreu. Aqui nos deixa uma fecha. 120 anos. Nos deixa um acertijo aqui. 120 anos, o Senhor habla de los 120 anos em Gênesis, quando o Senhor dice que la edad del hombre sobre la tierra son 120 años, no contenderé mi espíritu con ellos. Dejaré-los vivir tranquilo, pero cuando completen los 120 años, ahí traeré el juicio sobre ellos, traeré la ira sobre ellos. Entonces aquí, amados, está hablando de los que morreron. Usted sabe que los que morreron van a resucitar en el último día, después que termine todo antes de la ira. E aqui está falando da idade de Moisés, que morreu com 120 anos. 120 anos, quando habla em Gênesis de los 120 anos, que é a idade do homem sobre a terra, está falando de minha idade de vida, dessa carne, porque essa carne hoje vive, nós vivemos de 80 anos, 80 e pouco, 90, pero não passamos disto. Então, essa não é uma idade de la generación. La edad de la generación hoy estipulada por todos los análisis mundialmente que es de 80 años una generación. Entonces no está hablando de tiempo de vida, está hablando de los 120 jubileos. 120 vezes 50, cada jubileo é a cada 50 años, dá 6.000 años. Entonces ese es el tiempo de la tierra. Quando complete los 120, 120 jubileos, são 6.000 anos. Quando termine os 6.000 anos, compreende? Então, você está falando de um tempo. Então, os mortos são ressuscitados quando complete esse tempo. E Jesus vai venir quando complete esse tempo. Então, está na morte de Moisés aqui, falando da ressurreição, está hablando del tiempo de la venida del Señor y del tiempo que los muertos resucitarán. Entonces vamos ver, Moisés, servo de Dios, murió ahí en la tierra de Moab conforme el dicho del Señor. Y ahí dice que él murió con ese tiempo y no se le escurecieron la vista y ni perdió el vigor. O sea, él pasó por muerte. Ele passa por ressurreição também no último dia. Já? Quando complete os 6.000 anos, ele passa por la ressurreição e é transformado também nesse tempo. Então, ele representa, esse é o exemplo que representa a todos que estão mortos. Compreende que aqui tem os 3 exemplos para nós analisar e estudar. Depois acontece algo com Moisés.
En Judas 1:9 dice así: cuando el arcángel Miguel, discutiendo con el diablo, disputaba a respecto del cuerpo de Moisés, no osó pronunciar contra el juicio maldición, mas dijo: Señor, te reprendo. Então usted ve que el ángel vai aí buscar. E depois usted vê o próprio Jesus dizendo que Moisés aparece aí en el monte de transfiguración porque un ángel lo buscó. ¿Ya? Un ángel lo buscó y lo llevó. Entonces él es llevado ahí. ¿Ya? Entonces usted ve esas tres personas que fueron llevadas y él aparece en el monte de transfiguración. Y usted ve aquí los tres ejemplos de cómo será todas las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Un momento, por favor. Muchos dicen, Elías virá y como testigo, Jesús mismo lo contestó, Mateos 17:12, mas los digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que había hablado de Juan el Bautista. ¿Por qué? Acuerda cuando el Señor va a sacar el propio Elías? O que acontece aí quando o Senhor saca Elias? Los profetas, los hijos de los profetas en 2 Reyes 2:15 dice: los hijos de los profetas estaban de frente en Jericó y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces fue el espíritu de Elías que reposó sobre Eliseo. Entonces, amados hermanos, cuando Jesús dice Elías ya vino, no reconocieron, y los apóstoles ve que fue Juan, porque el espíritu de Elías estuvo sobre Juan y estará sobre la vida de los dos testigos en el último tiempo. Entonces no estará en persona, ellos no volverán, porque hay versículos y versículos texanolicenses, Corintios, Pablo habla mucho sobre esto, que no es posible que algo terrenal sin transformación suba al cielo o algo celestial baje. En cuerpo no hay. ¿Ya? La corrupción no herda con la incorrupción. Gloria a Dios, aleluya. Pero vamos a comprender eso. Deuteronomio 18:15. Hablando de Moisés, porque muchos dicen, es Moisés. No, el espíritu de Moisés estará. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Jehová me dijo, ha hablado bien lo que ha dicho, porque Moisés está hablando. Levantará del medio de tus hermanos, del medio de nosotros que somos descendentes de las tribus de Israel, somos hermanos. Tenemos hermandad por ser hijos de Abraham, hijos de Dios, somos hermanos. Entonces, en medio de nuestros hermanos, levantará Jehová tu Dios, profeta como yo, dice Moisés. Y Dios dijo, has hablado muy bien. Y confirma, 18, profetas les levantaré de medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablarán
todo lo que yo mandare. Profetas como tú, no él. Entonces, cuando te afirma que es Moisés que volverá, aquí está diciendo que es profeta como él, en el final de los tiempos. No es él como profeta. Confirmando la palabra, entonces ella confirma que los dos testigos serán estos profetas que estarán predicando con el espíritu de profecía que estuvo en la vida de Moisés y en la vida de Elías, porque serán como ellos, como dice, profetas como tú, Moisés. La Biblia, en la Biblia existe y explica motivos obvios por lo cual Elías, Enoc y Moisés no volverán en cuerpo, sino que el espíritu de profecía que estuvo sobre Elías y Moisés estarán actuantes en ese tiempo a través de los profetas del último tiempo. En el monte de transfiguración te confirma que no será Enoc, porque ahí el Señor nos deja una pista de quién será los espíritus de profecía que estará. Mateo 17:2 se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pablo también deja textos que confirman, una vez transformados, nos tornaremos seres celestiales, o sea, del cielo. No puede ser transformados y continuar aquí. Elías fue transformado en el monte de transfiguración, apareció ahí transformado. Y Moisés también, era una visión que ellos estaban teniendo de él. Entonces, dependiendo de la traducción, algunas Biblias dicen que Pedro estaba dormido y que todos estaban dormidos y vieron a él. Y si estaban dormidos, entonces lo vieron en visión. Ellos no estaban ahí en cuerpo. ¿Comprende? Determinadas Biblias dicen claramente eso. Otras no. Otras ya dan a entender que ellos estuvieron ahí verdaderamente. Pero si Pablo mismo dice que el terrenal en 1 Corintios 15, 48, 49 hasta los 51 dice: ¿cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también celestiales. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden dar el reino de Dios, ni la corrupción herda la incorrupción. Es una respuesta muy clara, ¿no? Para decir, no digan que va a ser ellos, porque no va a ser. Porque ellos están en cuerpo incorruptible. No puede volver acá a la corrupción, a ese cuerpo que se corrompe, a ese tiempo que tiene fecha. ¿Comprende? Entonces un tiempo eterno, no, por eso el Señor hizo la separación del tiempo, y colocó un domo para hacer la separación del tiempo, y expulsó a Adán y Eva del paraíso, porque en el paraíso rige el tiempo eterno, el tiempo celestial. Expulsó a Adán y Eva de ahí y los puso tiempo de vida, de generación, y pasan por muerte, tiempo de corrupción, tiempo de muerte, ¿no? 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, hago una corrección. Muchos hermanos se equivocan porque piensan que
solo ellos el Señor habla, que solo ellos el Señor revela misterios, y a veces por no comprender lo que el Señor está revelando el otro, que el Señor está hablando y no comprender, como piensa que solo ellos saben la verdad. Ellos cuestionan y llaman lo que los otros están predicando de falsos profetas, porque falsa profecía, porque no comprende la palabra como un todo, la revelación como un todo, y son prepotentes en pensar que Dios habla solamente con ellos. Y olvida que pueden equivocar. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, en 1 de Reis 19:10, Elías lhe dá um selo. Elías está mal. Y Elías habla con el Señor. Y dice al Señor, queja al Señor, diciendo que él quedó solo. ¿Por quê? Porque Elías não tuvo, por estar tão mergulhado nas visões e todo o que estava passando, ele não viu mais allá de las coisas, não lhe foi revelado outras coisas. Então, como não lhe foi abierta a visão para ver que havia mais pessoas que não se doblaram a rodilha durante Baal, ele pensou que era solamente ele, que não havia quedado nadie. Y Elías fue falso profeta por decir esto, porque él dijo a las personas. Él fue falso profeta, el Señor lo consideró como falso profeta. No. El Señor lo corrigió, dijo, no, Elías, 18. Yo hice que quedara 7,000 sin doblar las rodillas. Quedó 7,000. Además de usted, estás engañado. Entonces, amados, tenha prudência em chamar a los mistérios que não lhes foram revelados e as pessoas que estão revelando esses mistérios de falsos profetas. Primeiro, que a palavra do Senhor diz que nós devemos julgar a profecia, não a los profetas. E muitos hermanos, eu vejo em muitos comentários, dizem falsos profetas a determinadas informações que as pessoas estão traindo. ¿No sería mejor decir, yo creo que esto es falso? ¿Por qué tentan a Dios? ¿Por qué se pone en condición del Señor juzgar a ustedes? ¿Por qué juzgan los demás? Sabiendo que con juicio que juzgáis seréis juzgados. Ustedes hacen juicio de las otras personas porque dicen determinadas cosas que ustedes no están comprendiendo. ¿Existen muchas informaciones que son falsas? Sí. ¿Existen falsos profetas? Sí. Pero a partir de cuando ustedes sin sabiduría empiezan a acusar a muchos, a personas, y si son de Dios y verdaderos y lo que están hablando está correcto. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque muchas personas están diciendo falsos profetas a personas que realmente son profetas de Dios. Solo porque no comprendieron la visión, no comprendieron la revelación, porque ellos no tienen el conocimiento de esto. Elías no tenía conocimiento de que había más gente, entonces declaró esa palabra. ¿Ya? Y el Señor lo corrigió. Entonces, cuidado con ensuciar las vestimentas, haciendo acusaciones, haciendo juicios, juzgando y condenando. El Señor dijo claramente, ustedes no pueden juzgar. Ustedes tienen que analizar las profecías. Analizar, retener lo bueno, juzgar la profecía, pero el profeta no. Ustedes no pueden condenar al profeta lo que está hablando por parte del Señor, porque son hombres y pueden equivocar también.
son hombres de carne igual que ustedes. Entonces no se juzguen mejor do que los demás, no se juzguen que Dios habla solamente con ustedes, que solamente ustedes son santos, porque ya he visto personas con ese perfil. Reúne determinadas personas de grupo, ese grupo de 144,000, nosotros formamos un grupo, ahora vamos a hacer esto de esta manera. Amados, el Señor no pidió para reunir y manipular a nadie, principalmente estos. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. Porque hacen los grupos, empiezan a analizar revelaciones, a analizar sueños y a través de eso entregan palabras, están entregando palabras. Cuidado con los manipuladores. Entonces entregan determinadas palabras baseadas en la revelación de los demás y no en la confirmación que el Señor trae, que el Espíritu de Dios trae. Mateus 7:2, porque com juízo com que julgais sereis julgados e com a medida que medis serás medido. Amém? O Senhor está atuante nesse último tempo. O Senhor está mirando todas as ações. Pida perdão ao Senhor se você andar, se você é essa pessoa que sale ponendo falso profeta em todos. Não sejam imprudentes, sejam prudentes. Vigilem. Se realmente o Senhor mandou falar isto e vindo da parte dele, hablar, hable. Pero quando você habla assim, falso profeta de alguém, e o Senhor não te mandou falar isso, você está sendo falso profeta. Porque está anunciando para todo o público algo que não é. É sério isso? Você está sendo profeta aí. Quando acusa essa pessoa, você está sendo profeta. E se o Senhor encontra que essa pessoa é verdadeira, quem vai ser condenado vai ser você. Você vai ser julgado. Com o mesmo juízo que você julgou ele, e você apontou e disse, falso profeta, o Senhor vai dizer, você é. Então, eu te juzgo da mesma maneira, porque a própria palavra é a que juzga, não Deus, mas a própria palavra. Compreende? Prudentes. Somos virgens prudentes. Os imprudentes são os que fazem essas coisas, porque não conhecem a palavra do Senhor. Estar quietos, preparar, não haga coisa que los lleve a condenação. E ser precipitado em determinadas coisas para falar é levar a condenação. Amém? Que o Senhor te bendiga e te guarde. Espero que tenha aclarado um pouquinho mais a respeito da venida do Senhor. Amém? Para que compreenda, para que parem de dizer que haverá um arrebatamento na metade da semana. Não haverá arrebatamento na metade da semana. Estão confundindo as pessoas. Vão dizer, o arrebatamento aconteceu e eu não fui. Pero acontecerá esse evento do rapto na metade da semana e o arrebatamento no final. Porque dizer que há arrebatamento na metade da semana é deixar sem esperança a todos os que quedaram. E o Senhor disse que muitos podem ir à loucura com isso. Amém? Então vamos ser mais conscientes na hora de predicar e predicar conforme o que a palavra diz. Não conforme o que eu compreendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. La paz del Senhor.